El acta de la sesión 47ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 48ª queda a disposición de la señora diputada y los señores diputados de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Por Se ha favor. recibido oficio del secretario general de la corporación, mediante el cual da cuenta del ingreso a esta comisión de los siguientes proyectos. El proyecto iniciaba moción de la diputada señora Carvajal y Hernando y los diputados señores Farca, Jaramillo, Jiménez, Letelier, Poblet y Saldívar, que establece el Día Nacional del Viñatero y del Trabajador Vitivinícola. Esto está remitido desde la Comisión de Agricultura. Igualmente, el que establece el Día Nacional del Vino y la Vendimia, de la señora Carvajal, Hernando y Sepúlveda, y los diputados Álvarez Salamanca, Barro, Farca, Letelier, Melo Pérez, Don José y el diputado señor Poblet. Carta del señor Eric Espinosa, presidente del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, quien a través de la misma solicita ser invitado. Se le dijo ya, presidente, cuál fue el acuerdo anterior. Bien. Correo electrónico del director de Biblioteca Archivo y Museo, que invita a la comisión a la ceremonia aniversario de 185 del Museo Nacional de Historia Natural el miércoles 9 de septiembre en el Salón Central del mismo. Una carta a la señora Leonor Adán Alfaro, directora de vinculación de la Universidad Austral de Chile, quien solicita audiencia la sesión que se celebrará en Valdivia para los representantes de la Universidad Austral de Chile, con el fin de exponer el planteamiento respecto a la creación del Ministerio de la Cultura y sus desafíos e implicancias para el desarrollo descentralizado y los aportes de la universidad como universidad de vocación regional. Carta del señor Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine, quien a través de la misma solicita que la comisión reciba en audiencia durante la visita a los representantes del Festival Internacional para exponer respecto del sector audiovisual y cultural del país. Y también hay una petición de Cultura Viva Comunitaria, Plataforma Chile, quienes solicitan que se costeen los pasajes aéreos de 5 de sus representantes para que puedan asistir a un evento que se realizará en la ciudad de San Salvador, El Salvador, desde el 27 al 31 de octubre. Adjunta invitación también para que a veces puedan asistir algunos representantes de la comisión. Eso, presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra sobre esta cuenta. Bien, quisiera decir algo. Esa invitación que nos hace el director de Biblioteca, Archivos y Museos, que está en el punto 5 de esta cuenta, es desgraciadamente el miércoles 9 a las 12 horas en el Salón Central. Eso en el Museo de Historia Natural. O sea, es absolutamente imposible. Creo que deberíamos mandar un oficio, claro, disculpándonos y agradeciendo la invitación. Por favor. Eh, lo, lo otro es esta de la cultura viva comunitaria que nosotros tuvimos acá a esa agrupación con la señora Patricia Requena y el señor José Luis Olivari representándolos. Y en este minuto están invitados ¿dónde? Hasta el segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva. Sí, a la ciudad de San Salvador, El Salvador, desde el 27 al 31 de octubre. Eh, Ellos están pidiendo que se costeen los pasajes aéreos de 5 de sus representantes. Eso, Ninguna posibilidad, presidente. ninguna posibilidad. Eso, No hay eso posibilidad. debemos también contestar eso, por favor, oficialmente. Y, y lo otro es que nosotros somos invitados a ese evento también. Debiera seguir con esa tradición. Debiera seguir con esa tradición. Eh, hay una invitación para nosotros también del 27 al 31 de octubre a esa que se llama el segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Probablemente al diputado Arriagada le interesará este tema, por si acaso, porque es una persona que... Y finalmente, esto de que ahí ya tenemos dos peticiones de audiencia en lo de Valdivia, quisiera iniciar varios haciendo la consulta sobre los detalles de eso, por favor, secretaria. Señora secretaria, usted infórmenos de cómo va
nuestro viaje a Valdivia. Presidente, hay bastante entusiasmo y expectativa que vaya a la comisión. La verdad es que ellos tienen un amplio programa, no solamente que la comisión sesione en Valdivia, sino que participe en todos los eventos que ellos han programado, que va mucha gente con motivo del Festival de Cine. Lo que habría que fijar, presidente, es el horario que va a sesionar la comisión, porque hay un problema, porque hay muy pocos aviones, entonces vuelos. Y Ellos nos hacen una sugerencia. Una sugerencia de sesionar el jueves, porque hay un vuelo que llega a las 2:30 y es posible sesionar el jueves a las 5 de la tarde. Tendría que ver si hay la posibilidad de que se vuele en la tarde, sí, y se realice la sesión el viernes 9 de la mañana. Lo que aquí me dicen es que no hay vuelo. Voy a verlo a través de la cámara, pero la organización señala que no hay muy poca disponibilidad. Bueno, una vez que... Esto llegó ayer en la noche. Una vez que la verdad es que sepamos bien los vuelos, se los voy a comunicar por correo electrónico en el transcurso de hoy día o mañana, para poder tomar la determinación de la hora. ¿El jueves 8 o el viernes 9 estaríamos sesionando en Valdivia, cumpliendo el compromiso que se hizo y que se aceptó en esta invitación? Al mismo tiempo es una petición de la Cámara, de la parte de cultura de la Cámara, que forma parte, cuya actividad de estar en estos festivales forma parte de la extensión que está haciendo de la política de establecer lo más posible, de establecerse en la comunidad. Bueno, entonces, usted esperamos su carta, sí, para mejor decidir. Por favor. Bien, varios. Se ofrece la palabra en varios. ¿Tenemos más? ¿Algún punto en varios? No, presidente. ¿No? Está la audiencia. Ok, entonces suspendemos por un minuto para hacer pasar a nuestros invitados. Muy bien, reanudamos la sesión. La presente sesión tiene por objeto recibir antecedentes relativos al estudio de los proyectos de ley iniciados en moción que proponen cambiar la denominación del aeropuerto Arturo Merino Benítez. En esta ocasión se encuentran invitados el ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraca, que se hace representar por don Guillermo Guzmán Solar, director nacional de Aeropuertos subrogante, y el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Aeronáuticas de Chile, señor Norberto Traub Gainsbourg, que se hace acompañar por don Alberto Fernández, don Claudio Cáceres y don Tito Muñoz. Buenos días, gracias por estar acá, bienvenidos todos. Ustedes ya saben cuál es el objeto de esta sesión y nos gustaría escuchar sus testimonios. ¿Quién va a iniciar? ¿El señor Guzmán o el señor Traub? Sí, puedo ser yo. Muy buenos días. Muy bien, perdón. Por favor, prenda el micrófono en la parte de abajo. Ahí. Préndalo, por favor. No se prendió. Ya se va. Ahí sí, Ahí está. ese sí. Muy bien. Buenos días, tiene Muy la buenos palabra días. el señor Guillermo Guzmán Solar. Sí, como usted bien decía, presidente, soy el director nacional subrogante de la Dirección de Aeropuertos. El ministro me encargó que viniera por cuanto él tenía otros compromisos adquiridos con anterioridad, lo mismo que el director titular, don Boris Holguín. Respecto al tema, bueno, primero decirles que la Dirección de Aeropuertos tiene sus funciones están señaladas en el decreto 850 del año 1998. Y nuestras funciones son el estudio, construcción, mejoramiento, conservación, mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos del país, fiscales. Y respecto al tema en particular que nos ocupa, nosotros no tenemos competencia en la designación o proposición de nombres para los aeródromos y aeropuertos del país. Por cuanto la materia que se nos consulta es una materia nueva en la cual nosotros no hemos participado en el pasado y, como le señalaba, la competencia en este tema no se desprende del decreto 850. Bien, ¿y eso es todo? ¿Cuánto tiene que informar? No sé, contestar preguntas si ustedes tienen alguna consulta que hacerme. Muy bien, vamos a escuchar el segundo
En segunda exposición, tiene la palabra el diputado Isaac Corto. Una moción de orden, presidente. Si yo no sé, como son dos temas totalmente distintos, uno es la dirección de, o sea, la dirección de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, el otro el Instituto de Historia Histórico de Aviación. Son dos cosas distintas. Yo preferiría hacer las preguntas y descartemos y vayamos por temas, si a usted le parece, presidente. Me parece muy buena sugerencia, solamente tiene una persona inteligente como usted, diputado. No, todo lo contrario, estoy subrayando uno de sus tantos méritos. Muy bien, entonces le ofrezco la palabra si necesita hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Al representante del Ministerio de Obras Públicas, entonces, agradecerle la información bastante directa que nos entrega. Pero saber, el procedimiento, ¿cuál es el procedimiento o cómo saben ustedes que se denominan los nuevos aeródromos o los aeródromos que existen en el país? Porque ustedes son los aeródromos públicos, o sea, como usted lo expresa. Alguien debe mencionarlo. Muchas veces son por la toponimia del lugar, son por la ciudad, qué sé yo. Pero si ustedes tienen algún tipo de injerencia en eso, si la Dirección de Arquitectura cuando los diseña, por ejemplo, considera eso, ¿qué sabe usted de cómo se denominan los aeropuertos, los aeródromos? Presidente, gracias. Tiene la palabra el señor Guzmán. Permiso, presidente. Cuando nosotros iniciamos nuestros planes, la planificación de un nuevo aeropuerto o aeródromo, por lo general se le da un nombre genérico. Por ejemplo, el aeropuerto Desierto de Atacama, en su etapa de planificación nunca fue esa la denominación que se le dio. Simplemente se hablaba del nuevo aeropuerto de Atacama, por identificarlo con la región. ¿Okay? En el caso, un ejemplo reciente, el de Peldehue, ¿no es cierto?, que está en etapa de licitación. Nosotros mencionamos que hablamos incluso en los documentos legales de licitación, hablamos de la construcción del nuevo aeródromo de Peldehue. ¿Okay? Y así está señalado en los estudios. ¿Okay? Y el tema del nombre oficial, eso como que se va desarrollando a medida que va avanzando el proyecto, empiezan las inquietudes respecto al nombre. Bien. La diputada Fernández tiene la palabra. Gracias a usted. Muchas gracias, pero ahí me bajó la duda porque se va desarrollando, pero ¿quién decide finalmente? Más bien la pregunta es, ¿cómo se decide finalmente el nombre de un aeropuerto? A propósito, y también la opinión, porque entiendo que este aeropuerto, si no me equivoco, va a tener dos terminales. El aeropuerto pronto. El de Arturo, exactamente, sí. Permiso. Entonces, también una opinión, porque yo soy de las que cree que ojalá se mantenga el nombre Arturo Merino Benítez, pero que una de las terminales, o ponerle a las terminales nombre de Pablo Neruda, tener una visión respecto a eso, si tienen opinión, pero saber sobre todo quién decide y cómo se determina finalmente el nombre. En definitiva, yo entiendo que es un tema legal. Como le digo, nosotros nunca hemos tenido participación ni siquiera en proponer nombres. Eso es lo que les puedo decir yo como funcionario de la Dirección de Aeropuertos, que data del año 1977. Y es por eso que cuando se inician disculpe, presidente, ¿sí? Cuando se inicia la planificación de aeródromos y aeropuertos, se habla de ellos como el sector en donde están. Otro ejemplo reciente es el nuevo aeropuerto de Chiloé, que hoy se llama Mocopulli. ¿Okay? Nosotros en todos los documentos iniciales de planificación y después de diseño, etcétera, hablamos simplemente del nuevo aeropuerto de Chiloé. Bien. ¿Okay? El tema legal y la proposición legal no es materia de la Dirección de Aeropuertos. Eso es lo que yo podría asegurarle. Diputado Telier. Yo quiero hacer una pregunta que escapa un poco al objeto de esta citación. Ustedes son las personas que, o sea, la agrupación o el organismo que mantiene los aeropuertos al mismo tiempo, que los construye, los mantiene, ¿es eso? Sí, construimos y mantenemos y los mejoramos y los ampliamos sus pistas, ampliamos los edificios. ¿Y eso por orden de quién, quién es su jefe, quién es su mandante en este caso? Son iniciativas propias, por lo general en su gran mayoría con fondos sectoriales de la nación,
nosotros tenemos programas de mantenimiento, hacemos planificación de aeropuertos en conjunto con la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. ¿Ustedes están también en la parte de implementación técnica de los aeropuertos? ¿O ya eso es otro? Eventualmente participamos en el equipamiento de los aeropuertos. Todo el equipamiento que posteriormente utiliza la Dirección de Aeronáutica, tanto en la torre de control como en otros edificios administrativos, logísticos, etcétera. En alguna oportunidad los entregamos equipados. Bien, ok. No tenemos más consultas. Le agradecemos al señor Guzmán su presencia y su escueta pero certera exposición. Tiene la palabra el señor presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Aeronáuticas de Chile, Norberto Traub Gainsborough. Muchas gracias, señor presidente. Micrófono, por favor. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la comisión por habernos considerado para poder aclarar algunas dudas y no sé si que exista sobre este tema. Traje una exposición, un PowerPoint que me gustaría... Por favor. Le vamos a pedir que bajen la luz para que se vea mejor. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Consta de dos partes. La segunda parte lo va a hacer Alberto, que conoce bastante bien el tema. Espérame. ¿Dónde está? F5. Ya, ahí está. Gracias. La presentación que trajimos para el día de hoy consta de 3 partes. La primera, lo vamos a ver muy rápido, Arturo Merino Benítez como hombre, como lo que representa. Voy a hablar un poquito más después, creo, contestando algunas dudas que existía del diputado Cort con respecto al patrimonio intangible. Y finalmente, Alberto se va a referir al espacio aéreo nacional, la institucionalidad aeronáutica y un legado que está vigente, que nos dejó Arturo Merino Benítez. Arturo Merino Benítez, todos saben ya que nació en Chillán, tierra ahí de hombres ilustres, como Bernardo Higgins, Claudio Rau, Marta Brunet, Nicanor Parra, Víctor Jara, Ramón Binay, entre otros, y pertenecía a una familia que era bastante tradicional de la zona y cuyos padres se llamaban Pedro Merino Feliú y doña Clorinda Benítez Lavé, que por línea materna él desciende de la madre de Bernardo Higgins. Arturo Merino vivirá con 10 hermanos en esta zona. Ahí hay una fotografía familiar donde las típicas familias antiguas con muchas personas, y donde él tendrá una raigambre con tradiciones patrias en el campo y también sabrá del servicio público. Muy temprano, casi al cumplir los 15 años, va a ingresar a la escuela militar. Antes de eso él estudió en un colegio de la zona rural y en un liceo fiscal. Cuando entró a la escuela militar, él fue, durante los 4 años, fue un cadete distinguido. En el fondo tuvo muy buenas notas y eso se puede... en este caso tiene la condición de brigadier mayor, o sea, el más alto grado ahí dentro de los cadetes, y aparte es alumno distinguido. O sea, tenemos una persona que realmente fue impecable durante su vida ahí de estudiante, después de cadete, se forma como oficial, egresa con el grado de teniente segundo del arma de artillería. En el año 12, al poquito tiempo después de haber egresado, vuelve como instructor a la escuela militar. En el año 18 es nombrado oficial de Estado Mayor, desenvolviéndose en el Estado Mayor General del Ejército. En 1925, a su regreso a Chile,
regresa con el rango de mayor de ejército. Con ese grado, con ese bajo grado, es distinguido como profesor titular de la cátedra de historia en la Academia de Guerra. Sin perjuicio que sigue funcionando en el Estado Mayor General. Ahora, en 1926 es nombrado director de Aeronáutica Militar, de la Escuela de Aeronáutica Militar. Merino no era piloto. Se hace piloto a partir de que le entregan este puesto, y él siente que en el fondo para mandar a su gente y para entender y comprender lo que él está dirigiendo, debe hacerse piloto. Por cuanto él hace su curso y egresa como piloto aviador en 1928. Eso habla en el fondo de la persona. Merino, Alberto les va a contar después, no quiero adentrarme en eso, pero es quien va generando toda la institucionalidad, los primeros reglamentos, la primera lógica en el fondo de cómo debía funcionar una fuerza aérea. En ese minuto él la plantea como independiente, y eso le costó hartos problemas con sus superiores, por cuanto la aviación pertenecía al ejército. Incluso en el año 16 la Armada es invitada a participar con sus primeros pilotos, existiendo dos unidades, dos aviaciones. Esas aviaciones, uno era piloto durante el periodo que estaba asignado y después tenía otra designación, y se perdía esa gente, se perdía esa instrucción. No había un concepto en el fondo de todo esto que volcamos en instruir a este piloto, aprovechémoslo. Entonces, ese es uno de los grandes méritos. Ahora, Merino va a estar involucrado en su calidad de primer comandante en jefe también cuando se crea la Fuerza Aérea en 1930, en marzo de 1930. Él había participado de esa lucha, él participó de las conversaciones con el presidente en esa época para que generaran esto. Antes de eso, él tuvo una carrera en la creación de la línea aérea nacional, del Club Aéreo de Chile, que después pasó a ser en el fondo cada uno de estos clubes que estaban en las ciudades. Ahora, esta primera Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Nacional se llamaba en ese entonces, pasó a ser la cuarta institución que existía a nivel mundial. Estaba en Inglaterra, después casi terminando la Primera Guerra, 1918. Después, en febrero de 1920, sigue Sudáfrica, también de la Commonwealth, Italia y Alemania en 1924. Acá hay unos datos específicos en el fondo de su creación como aviador. El club aéreo que les decía hace poco rato, la demarcación de la primera red aeroportuaria. Merino es una persona que él personalmente va a reconocer cada uno de los puntos donde va a instalar estos aeródromos. Él revisa las condiciones, él sufre todo lo que en el fondo había que hacer, no manda. En marzo del año 29 funda la línea aeropostal Santiago-Arica. Después, en diciembre del mismo año, inicia los vuelos de la línea aeropostal Santiago-Puerto Montt y da comienzo también al servicio aéreo experimental a Aysén. Estas tres líneas conectadas, uniendo al país, darán luego paso a la creación a la primera línea latinoamericana, a una de las primeras, porque Colombia, entiendo que... ¿Ah? Avianca, sí. Pero bueno. Así es que él también trae y ve la necesidad de producir material aeronáutico y logra un contrato con la fábrica de Curtiss Wright en 1929, la que se instala en 1930 en Cerrillos. Como parte de la Fuerza Aérea, como primer subsecretario de Aviación y jefe de la Fuerza Aérea Nacional, la FAN, que se llamaba, él ve la necesidad también de crear cartas de navegación, cartas aeronáuticas. Entonces dispone el gabinete de fotografía aérea y
en ese periodo, que fue un periodo medio complicado políticamente en la situación nacional, él está como comandante en jefe, después es reemplazado, después vuelto a recontratar, lo vuelven a nombrar comandante en jefe, y así permanece entre el 31, entre el 30 y el 32, entradas y retiros sucesivos. La visión de Merino, acá vemos la circular número 1 de abril de 1930. Él reconoce la labor del gobierno y ve esta visión, involucra, dice, la anterior medida de gobierno viene a colocar a nuestro país en el plano más avanzado del progreso aeronáutico, dándole a la Fuerza Aérea la autonomía, la unidad y la independencia que son indispensables en su desarrollo y que ningún otro país de América ha logrado aún obtener. Esa visión, en el fondo, que yo les hablaba antes de tener la gente preparada, es lo que va a legar a la aviación. Por otro lado, y siendo bastante consecuente con su vida, Merino fue siempre un hombre súper recto, al cual, cuando instaló la fábrica de aviones, la Curtiss le regaló un monoplano para su uso personal, que está ahí en la fotografía. Este aeroplano agarra él y se lo pasa de regalo para que lo use ¿cómo se llama? El club aéreo. Después le regalaron un auto, lo regaló para que lo usaran como ambulancia, que estuvo en servicio 15 años. Retirado del servicio en 1932, compartió su honestidad y patriotismo acendrado en muchos cargos en calidad ad honorem. Él sirvió realmente, se preocupó mucho de las Fuerzas Armadas y de los veteranos del 79 que todavía existían en esa época, y participó ahí presidiendo estas corporaciones. También sirvió en LAN. Incluso en algún minuto los ejecutivos de LAN le recomendaron que pudiera mejorar su jubilación militar con los cargos de importancia que había ostentado, y él le dice, oye, no, esto definitivamente no, con lo que yo gano actualmente tengo suficiente para vivir. Y esa era su jubilación como militar. Entonces, ese tipo de cosas que realmente él vio y peleó por su país, y siempre fue un hombre correcto, es lo que hay que reconocer. Y ese reconocimiento llega a nivel nacional cuando lo nombran como primer comodoro del aire, que existió en un rango equivalente al general actual de brigada, general de brigada de la Fuerza Aérea. En 1970 ya saben que el gobierno, también el presidente en esa época, Frey, le entregó una medalla especial con la inscripción al insigne creador y primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, una medalla de oro especial para reconocer al piloto de guerra, al director de la Escuela de Aviación, al inspector general de aviación, al subsecretario de aviación, al comandante en jefe, y director y vicepresidente fue de LAN también. Ese es Merino, un hombre que está absolutamente formado y enraizado con lo que es la aviación, con la aviación civil, deportiva, militar, con todos los aeropuertos. La institucionalidad aérea es Merino. Acá están sus medallitas que recibió a lo largo de la carrera, medallitas que en el fondo son el reconocimiento de países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, Bolivia también, Punta Arenas. Entonces, es alguien que realmente no podemos cambiarlo de sitial. En 1970 fallece el 30 de abril, los funerales a veces salen equivocadas, que dice que falleció en mayo, pero fue porque los funerales fueron en mayo, pero falleció el 30 de abril. Acá hay algunos recortes de otros diarios en el extranjero y nacionales en donde se le reconoce y se le conocía bastante. Si uno se va a la literatura importante europea, él es de las personas que salen encabezando ahí los pioneros latinoamericanos. Por último,
posterior a su fallecimiento, en noviembre del año 70, el presidente Salvador Allende, que también le reconocía sus méritos aeronáuticos, y entiendo que la comisión anterior parece que se reunieron también, el comandante en jefe les contó eso. Entonces no quiero, se denomina el aeropuerto con su nombre, pero y da 4 o 5 líneas que son espectaculares en el sentido de reconocer a esta persona, como les dije, sinónimo de la institucionalidad aérea. Bueno, ese proyecto no se llevó a cabo sino hasta cuando cumplió la Fuerza Aérea el cincuentenario en el año 80 y está promulgado en una ley ahí en marzo. Ahora, volviendo al tema de patrimonial, y que también lo escuché que se conversó la vez anterior, nosotros tenemos un patrimonio mueble, inmueble, y tenemos un intangible. Y eso ustedes como Comisión de Cultura lo conocen bastante bien, así que yo no voy a entrar en eso. Esas tradiciones, esa obediencia, ese servicio, las frases populares, a veces más perdido que el Teniente Bello, pertenecen a lo que ha influido la aeronáutica nacional. O hace poco tiempo atrás los boletos, ¿te acuerdas? Los boletos, cuando cruzó Dagoberto Godoy la cordillera, y después al año siguiente Cortines de ida y vuelta, entonces la gente pedía boletos, deme un Godoy y deme un Cortines, o sea, uno de ida o uno de ida y vuelta. Son cosas que van quedando en nuestra tradición y van aportando. Y ese reconocimiento, ese reconocimiento a ese patrimonio es nuestro deber el mantenerlo. A nivel internacional, y aquí entrando en la pregunta que tú hace poco, Maya, creo que hiciste con respecto, y Isa también hizo como con respecto a cómo se nombraban los aeródromos y aeropuertos, acá hay algo bastante relevante. A nivel latinoamericano estas son las ciudades más importantes, está en el Uruguay, en Paraguay, en Río de Janeiro, Santos Dumont, en Argentina, el Jorge Newbery, el Aeroparque, Jorge Chávez en Lima. Estos son aeropuertos que trocaron el nombre original y el nombre, en el fondo, a veces de donde habían estado, por llevar estos nombres de estos pioneros aeronáuticos, de estos próceres aeronáuticos. El de Montevideo cambió a General Cesario Berisso. El de Asunción, que era el de Stroessner, cambió a Silvio Pettirossi. El Santos Dumont nació como Santos Dumont en reconocimiento al gran pionero y generador de la aviación internacional. Jorge Newbery, también Aeroparque, volvieron a recalcar Jorge Newbery con su nombre. Jorge Chávez era el aeropuerto de Lima Callao. También en el año 60 le cambiaron el nombre, justamente para reconocer estos pioneros en el campo aeronáutico. Después, a lo largo de los otros países, está lleno de aeropuertos con nombres, pusimos algunos. En Paraguay, como les decía, Stroessner fue que inaugurado en el año 80, en el año 89 se cambia por Silvio Pettirossi, en honor al pionero de la aviación paraguaya. Ese es un trabajo que se hizo también con una institución congénere que es del Paraguay. Nosotros pertenecemos a una federación internacional y estas instituciones se dedican en el fondo a difundir el patrimonio aeronáutico de esos países y hacen estas gestiones. En el aeropuerto de Carrasco también se bautizó como Cesario Berisso. También la misma gestión lo hizo el Instituto la Academia de Historia Paraguaya. Esta federación que yo les hablaba nace en el año 95, cuando el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticos de Chile, junto con el Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Newbery y la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay, deciden hacer una organización que los reúna en Latinoamérica, y tuvimos un congreso en Argentina y al año siguiente ratificamos con otras entidades esta federación.
Esta fidelidad está siendo reconocida por la OASI el día de hoy. Hoy está integrada por muchos otros países. De hecho, tenemos un congreso ahora en México el próximo mes, me parece, en octubre. Bueno, acá Alberto se va a referir al espacio aéreo nacional, la institucionalidad aeronáutica y el legado hecho realidad que nos ha dejado Alberto. Como no, por favor, don Alberto, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señores diputados. Reitero los agradecimientos por ser escuchados. Normalmente, cuando hablamos de la historia, nos cuesta imaginarnos que la historia está presente en el mundo real del momento. El momento de hoy día es la consecuencia de algo que ocurrió en el pasado. Y nuestro mundo aeronáutico es consecuencia en gran medida, y eso es lo que pretendo en breve segundo interpretar. Norberto mencionó que don Arturo Merino Benítez regresó a Santiago, regresaba de ser adicto militar en Brasil a desempeñarse en el Estado Mayor General del Ejército, donde con la visión que tiene de lo que debe ser la aviación, genera este documento que es la directiva número 6 del Ejército, que es un documento rector de aquellos años. Traza los objetivos de la aviación nacional en ese minuto y es, en el fondo podríamos decir que es como la primera política de desarrollo integral del tema aeronáutico en Chile. Chile, que además había sido muy pionero en estos conceptos, porque en 1916 ya había realizado y convocado a la segunda, se podría decir, conferencia internacional sobre aviación, en la que ya se habló del espacio aéreo como un bien nacional de uso público. El primer país donde se habla eso es acá en Santiago. Así es. Bueno, esta directiva número 6, básicamente dice aquello, y lo toma Merino y lo pone en práctica. Vamos, por favor. Esta la vamos a saltar porque ya la hemos visto y es como medio reiterativo. Así que vamos a dejarnos un poquito, una pequeña detención en esto, porque aquí comienza la obra de Merino ya a estructurar y concretar los planes. Estamos hablando de que no había reglamentos, estamos hablando de que no había redes de telecomunicaciones, que no había aeródromos, que no había nada. O sea, había que hacerlo todo. Hasta ese minuto los aviones aterrizaban en los hipódromos, en las canchas de aterrizaje, se empleaban las canchas de carrera a la chilena, etcétera. Pero aquí ya comienza a estructurarse una infraestructura aeronáutica a nivel nacional. Vamos, por favor. Había algo que preocupaba tremendamente a Arturo Merino Benítez. Era que, junto con necesitar esta fuerza aérea para que proteja este bien nacional de uso público que él estimaba que es el espacio aéreo, y que seguimos estimando hoy día, necesitaba que el usufructo y la explotación de ese recurso quedara en manos chilenas. Y contra eso estaban las pretensiones francesas de la Aeropostal, ¿sigue?, y las pretensiones norteamericanas de la Panagra. Incluso en esos momentos viene el presidente electo todavía, Kutlich, me parece, a Chile, y le presenta al presidente Ibáñez una petición formal para que autorice el cabotaje para Panagra, para que lo reserve para Panagra. Y Ibáñez se lo negó. Y contra esas presiones, Merino responde entonces con la creación del AN. Y se anticipa realmente por semanas a la creación de la Panagra en Lima, que después va a ser, aun cuando era americana, pero su fundación ocurre en Lima. La urgencia de Merino por llegar a Punta Arenas y ser el primer aviador que lo consigue de llegar en vuelo es porque por la costa atlántica viene Saint-Exupéry bajando hasta Río Gallegos, se está extendiendo la aeroposta. De hecho, Saint-Exupéry vuela en una oportunidad de Río Gallegos de enero de 1930 a Punta Arenas, pero el viento fue tan fuerte que le impidió llegar a Punta Arenas y tuvo que aterrizar en una estancia intermedia y de vuelta de allí a Río Gallegos. De manera que, en estricto rigor, el primero que llega, esto fue como una semana antes que lo hiciera Arturo Merino Benítez, por lo tanto, él necesitaba llegar antes que los demás. Para él era muy importante en el sentido que, y tiene una serie de artículos muy interesantes escritos, editoriales, en uno de ellos dice que ya no es
Chile el que debe agradecerle a las aerolíneas extranjeras, sino que éstas deben agradecerle a Chile que les permita pasar por su cielo. Ese era un poco el concepto por lo que los beneficios, no era un tema comercial, sino que era un tema de llevarle los beneficios del correo aéreo sobre todo a los lugares más extremos del país. Vamos, por favor. Esta conciencia de Merino Benítez, ¿cómo se interpreta hoy día? Y para esto se nos ocurrió que lo mejor es comprender un poco la evolución de los conceptos que hemos tenido. Cuando en 1853 don Andrés Bello establece en el Código Civil nuestro mar territorial, son 3 millas, era lo que se usaba, venía de las leyes de India, etcétera, un montón de cosas. En el año 40 hay un cambio radical en Chile porque se proclama el territorio antártico, se delimita el territorio antártico nacional, y el 47 el presidente Gabriel González Videla declara soberanía, interesante, hasta las 200 millas, lo que va a cambiar después del año 82 con la CONVEMAR y va por el tema ya más bien de la zona económica exclusiva, ¿no es verdad? Pero en esos mismos años se crea, en 1944, la Organización de Aviación Civil Internacional, y esta organización entiende que es la rectora de la aviación mundial y que debe partir el planeta, o el espacio aéreo planetario, para asignárselo a los diferentes países de manera que provean los servicios de navegación aérea, búsqueda y salvamento y le den protección y seguridad a la circulación aérea. Ese espacio aéreo es hoy en día eso. ¿Ya? Nuestros límites aeronáuticos son con Nueva Zelanda, con Tahití y con Lima o Perú en el norte, aparte de los límites territoriales que tenemos al lado. De manera que esto que era lo que veía tempranamente Arturo Merino Benítez, necesitaba de una estructura organizacional que la sustentara. Vamos, por favor. ¿Y cómo comienza Arturo Merino Benítez con esta estructura? A partir de estos conceptos, que el espacio aéreo es un recurso, y todos sabemos que un recurso es un bien, y el que puede producir satisfacciones a su propietario, en este caso al país, que su administración y preservación le corresponde al Estado, y que su sistema aeronáutico nacional es la herramienta con que el Estado se vale para ejercer esa administración, digamos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Y es lo que ocurre hoy día. Entonces, él crea en el año 30 estas instituciones. En 1930 la Fuerza Aérea, el 29 LAN, que LAN no nace como una aerolínea que conocemos hoy día, ¿no es cierto? LAN nace como un servicio público del Estado, con la misión de llevar y transportar correo, con el servicio de construir los primeros aeródromos. No existía la dirección de aeropuertos, ni siquiera entiendo que el Ministerio de Obras Públicas tenía considerado en sus conceptos hacer pistas o aeródromos, era algo que no se hablaba. Y crea también el decreto 221, que es hoy en día el Código Aeronáutico. Esta figura cambia con el tiempo. La construcción de aeródromos que llevaba LAN pasa con los años a una serie de comisiones del Ministerio de Obras Públicas, que finalmente en el año 64 termina con la creación de la Dirección de Aeropuertos. El tema de la regulación de las líneas aéreas, de quienes tenían permisos y no podían, ya era bastante más complejo. Se crea la Junta de Aeronáutica Civil. Las aerolíneas se dedican a su tema, que es el transporte aéreo, se agrupan como Achila, el Club Aéreo Santiago, el Club Aéreo de Chile, perdón, se divide, cada filial que tenía, porque eran filiales, el Club Aéreo de Temuco era una filial del Club Aéreo de Chile. Todas estas filiales generaron clubes independientes entre sí, pero generan la Federación Aérea de Chile, la FEDACH. Bueno, y obviamente Chile participa también y en forma muy destacada en la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta estructura, de verdad, es la herencia que hoy día tenemos de Arturo Merino Benítez. Cuando uno mira desde la perspectiva aeronáutica a los países del entorno, se encuentra que no cuentan con estas estructuras, ni mucho menos con el historial que esta estructura nos ha dado como autoridad aeronáutica, como
no como autoridad aeronáutica, como dirección de aeronáutica, sino que como autoridad en el tema aeronáutico al Estado de Chile. La competencia, esa es la palabra mejor. ¿Ah? Las competencias que ha adquirido el Estado de Chile, su voz en la Federación Aeronáutica Internacional, en la OASI, en la IATA, cuando se habla de Chile, la gente y la comunidad internacional tiene estos conceptos en mente, porque saben que es un país que responde a una estructura que es actualmente potente, digamos, de verdad muy potente. De manera que si me pidiera a mí graficar hoy Arturo Merino Benítez, esto es hoy día Arturo Merino Benítez. En el punto donde nacen todas las aerovías y todo lo que conecta este espacio aéreo tan grande que tenemos en Chile, es el aeropuerto. Donde pongamos a Arturo Merino Benítez lo vamos a bajar de lugar. El hombre está en la cumbre del Everest. No es tan fácil, entonces, buscarle un lugar sucedáneo. Respecto del... quisiera ahondar un poquito, los nombres de los aeropuertos generalmente reciben el nombre de la localidad. Muchas veces la localidad también, por ejemplo, originalmente Pudahuel, no era todavía comuna, Pichoy en Valdivia, Osorno, Cañal Bajo, el lugar del Cañal Bajo. Las comunidades locales en muchas ocasiones han solicitado un nombre por recordar a alguien en particular. Es el caso del aeropuerto de Porvenir, que se llama Capitán Fuentes Martínez, que falleció justamente en Magallanes en el vuelo que realizó con Arturo Merino Benítez cuando se precipitó el avión al estrecho de Magallanes tratando de ir a la Tierra del Fuego. El aeródromo Teniente Julio Gallardo Donoso de Carabineros en Puerto Natales, que es la comunidad la que pidió darle ese nombre a ese aeródromo, en atención a que este carabinero había sido el forjador, el constructor, había impulsado la iniciativa de tener un aeródromo, piloto civil, creador del club aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos años después de haber servido en Puerto Natales, muere en un accidente. Al enterarse de esto, la comunidad natalina pidió que el nombre fuera, o simplemente le asignaron ese nombre como comunidad. Hoy día no lo vayan a tocar. Otros han sido por decretos supremos, por leyes. Carlos Ibáñez del Campo, esa es una ley presentada por el Ejecutivo, algunas de ellas, en fin, tienen ese tipo de origen en nombre de los aeropuertos, pero internacionalmente siguen siendo llamados por la ciudad a la que sirven. O sea, el aeropuerto de Santiago va a seguir siendo el aeropuerto de Santiago independientemente del nombre que le pongamos, así como el aeropuerto de Punta Arenas es el aeropuerto de Punta Arenas. Somos los... es Chile que trata de engrosar esa telita de cebolla que creo que usted, señor presidente, mencionó la otra vez, de nuestra cultura, recordando los próceres, las personas ilustres, etcétera, que nos han dejado esto en heredad. Tenemos que destacar no uno, sino que ojalá 1.000, 100.000. Así es. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos. Perdone. Sí, disculpe. Perdón, señor presidente. Ponga su micrófono, por favor. Ay, yo apago. Disculpe. Antes de eso me gustaría leer 5 conclusiones que en el fondo teníamos y que Por favor. y cerrar por favor. con una pequeña cosita. Como instituto, como entidad preocupada de la historia aeronáutica de hace 32 años, opinamos que el fomento de la divulgación y el arte y la promoción de la cultura encontramos el alimento del espíritu. Y en eso yo les agradezco toda la labor que ustedes realizan en ese sentido. A nuestro juicio, no existe otro lugar, como decía Alberto, más apropiado para perpetuar el nombre de Arturo Merino Benítez que no sea el principal aeropuerto de Chile. Cualquier modificación a esto significaría un menoscabo a su figura y al legado que hemos entendido y hemos aprendido que tiene una trascendencia a nivel mundial dentro de la aeronáutica. Sin perjuicio de lo anterior, creemos que nuestros aeródromos, aeropuertos, por la
constitución en el fondo arquitectónica propia y como son lugares de espera muchas veces, sí se pueden constituir en un lugar indicado para el esparcimiento, para la entrega de cultura. Podemos acompañarlas son pequeñas galerías de arte, yo diría, muchas veces esos espacios. Ahora, lo que no hay que olvidar, que también por derecho son el lugar indicado para honrar los hombres y los nombres de las personas que engrandecieron a las aviaciones de cada país, y eso lo vimos en la exposición. Ellos inspiraron y cimentaron el camino, en el caso de Merino, a que Chile fuera un país que antes era geográficamente dividido, hoy es un país unido por una carretera aérea. Entonces, él fue el que pavimentó y el que generó esas condiciones para que eso existiera hoy en día. Entonces, tenemos que reconocer eso y tenemos que honrar a esos próceres porque es parte de nuestra cultura. Tenemos que resguardar el patrimonio del olvido, porque eso nos lleva siempre a la libertad. Hay una carta que recibí esta semana, un mail de un señor en Vergara, en el Uruguay. Esta semana nosotros mandamos una ficha recordando el viaje de Diego Aracena en el año 22, que hizo un viaje en avión, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, llevando un saludo del presidente de este país para el aniversario patrio del Brasil. Significó que fueron 2 aviones, salieron con sus respectivos copilotos, y al Brasil llegó uno, y llegó con un Diego Aracena herido, que fue atendido durante el camino, con la pierna que se le gangrenó. Y de repente me manda un correo un señor de la radio de Vergara, un pueblo que hay en Uruguay, donde este señor en el año 22 descendió en algún minuto por una circunstancia de emergencia. Y yo le mandé toda esta información. Dice: estimado Norberto, ante todo un saludo afectuoso y agradecimiento por el envío de excelente trabajo de la historiadora Ana María Ritt Undurraga, que fue quien escribió el trabajo, que de algún modo para nosotros al menos viene a cerrar con broche de oro un asunto que para la mayoría del pueblo era absolutamente desconocido y que seguramente lo seguirá siendo hasta que se realice su difusión en los ámbitos que corresponden. Debidamente contextualizado en la historia local, me sentía en deuda con usted. Procedo a hacerle llegar algunos datos más referidos sobre todo al caserío que era Vergara en esos días, los mismos extraídos del libro del pueblo del Parao, Historia y Leyendas del escribano José Luis Cuello Núñez, precisamente el amigo con el que compartimos esta inquietud. Bueno, recuerdo un poco. Él tiene una radio, contó esta historia, dice que causó mucha impresión entre los oyentes. Dice: puede ser un buen comienzo. ¿Quién le dice que si algún día nuestro humilde pueblo tiene un aeródromo, no haya que bautizarlo con el nombre de ese pionero? El reconocimiento del Uruguay. ¿Cómo no? ¿Mm? Bien, muchas gracias por la presentación. Tiene la palabra el diputado Isaac Cort, que la ha solicitado. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la presentación que han hecho los expositores, muy ilustrativa, con mucha vehemencia, mucha convicción, las ideas que nos plantean, lo cual se nota y se agradece. Yo quiero partir haciendo un comentario porque soy uno de los autores que invitó al resto de los coautores a firmar un proyecto de ley, que es el último proyecto de ley que busca discutir este tema. Y yo no sé si ustedes lo leyeron en ese proyecto de ley, porque perdónenme que cite el proyecto de ley, que es de conocimiento público. Bajo ningún respecto y en ninguna circunstancia este proyecto pudiera significar un menoscabo para la persona del comodoro Arturo Merino Benítez. Argumento que se expresó en 2010 cuando se rechazó un proyecto de ley de semejante tenor a este. El comodoro Arturo Merino Benítez hizo un aporte fundamental a la aviación nacional.
Fue el impulsor de una fuerza aérea independiente para la defensa nacional y el creador de la línea aérea postal, que posteriormente se transformó en la línea aérea nacional, fundador de la industria aeronáutica nacional y uno de los promotores de la aviación deportiva. El proyecto no tiene por finalidad quitarle el honor a un personaje para dárselo a otro. Cito un párrafo del proyecto de ley, porque al parecer, perdónenme que se los diga, pero ustedes no sé si no reconocen al menos los fundamentos para presentar el proyecto de ley. Y en ese sentido yo creo que, y como somos los legisladores nosotros, de hecho este no es el primer proyecto de ley, pero efectivamente nosotros tenemos que buscar ahondar en una veracidad y una situación que nosotros lo reconocemos, en particular al comodoro Arturo Merino Benítez. Incluso también quien no solamente tuvo un carácter militar, un pionero, visionario, sino que también tuvo un carácter político. De hecho, el propio comandante en jefe, el general del aire, la semana pasada aquí lo dijo, que el ex senador Baltasar Castro le ofreció en su momento ser prácticamente senador por Santiago y él lo desistió, lo cual habla de un acercamiento con la política, lo cual no me parece tampoco perjudicial. En ese sentido yo quiero recalcar esto, presidente, y quiero dejarlo acá sobre la mesa. Por eso le digo, porque nosotros en ningún momento, se nos dice, sí, sería un menoscabo, qué sé yo. No, el proyecto de ley incluso nos dice expresamente que no es un menoscabo al comodoro. Quiero hacer una pregunta. Las instituciones, por muy militares o armadas que sean, uniformadas, las componen no el material bélico que tengan o la infraestructura, sino que lo componen las personas. Y esas personas se forman en sus escuelas matrices. La escuela militar lleva el nombre del libertador O'Higgins. La escuela naval lleva el del capitán Arturo Prat. La de carabineros de su fundador, el general Carlos Núñez del Campo. Ustedes, como Instituto de Investigaciones Históricas Aeronáuticas de Chile, si nos pueden dar referencia a quién fue el capitán Manuel Ábalos Prado y por qué no lleva el nombre, lo pregunto, me surge ahora la pregunta. Con todos estos argumentos, ¿por qué la escuela de aviación no se llama Comodoro Arturo Merino Benítez? Y si lleva el... A ver, presidente, es que las preguntas las hacemos después, dirija. Perdón. Primero los diputados hacen una ronda y ustedes responden. Sí. Seamos sintéticos, por favor, que se nos está acabando el tiempo. El tema es interesante, pero de acuerdo. el Y por eso tiempo es implacable. Entonces quiero saber por qué no se lleva el nombre, por ejemplo, de la escuela de aviación, que es la que forja los aviadores del presente y del futuro. Y quiero saber también quién es el capitán Manuel Ábalos Prado, perdón, dentro de este contexto de saber quiénes son las figuras históricas que han llevado la aviación en nuestro país. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Gracias, diputado Cort. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández. Gracias, muchas gracias por la presentación. Entiendo el punto del diputado Isacor, pero yo creo que la historia siempre es buena. Cada vez la conocemos más. Muchas veces hay detalles que uno no conoce. Hay otros que conozco yo que tal vez no están acá y hay otros que yo desconocía que se presentan. Ahora, quiero partir con un punto. En el punto 4, cuando dice, sin olvidar que por derecho, el lugar indicado para honrar a aquellos hombres que dedican su vida a engrandecer la aviación nacional, esperamos que en el futuro diga aquellos hombres y mujeres. Porque yo creo que en la aviación nacional sí, está bien. También vamos a tener grandes mujeres. Bueno, pero es que quiere que diga, pero... No, pero una pregunta, porque sería bueno también conocer la opinión respecto a ustedes, porque se ha planteado y se ha dicho que existe la posibilidad o la idea también de que, dado que van a haber dos terminales, y de hecho entiendo, se abordó la semana pasada, que una llevara el nombre de Arturo Merino Benítez y la otra de Pablo Neruda. Entonces, me gustaría saber qué opinan de ustedes de esta idea que ha surgido y que inclusive fue planteada la semana pasada acá. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias, diputada Fernández. Tiene la palabra el diputado Jorge Ratgev. Gracias, señor presidente. Quiero un poco recordar las palabras que señalé en la primera sesión cuando se empezó a discutir este tema. Que también había una obligación nuestra de poder ir difundiendo quiénes eran los personajes o las personas que se le había reconocido su labor nominándolos o nombrando ciertos lugares o edificios con su nombre. La verdad cosa es que este proyecto, particularmente a mí, ha significado conocer a
la labor del comodoro Arturo Merino Benítez, que realmente la desconocía, y creo yo que la mayoría de los miembros de esta comisión también la desconocíamos. Nos hemos llevado por así decirlo, una agradable sorpresa respecto de quién era y qué función desarrolló durante toda su vida. Y ratifico una vez más que el cambio del nombre no me parece apropiado. Pero no solamente me voy a quedar en eso, sino que señalar de que así como nosotros desconocemos esta y otras biografías de personajes de nuestra historia, muchas personas de nuestro país seguramente que ocupan permanentemente el aeropuerto de Chile lo desconocen. La pregunta es la siguiente: teniendo presente todo lo que ustedes han indicado acá y lo que han indicado otros invitados, creo yo, y el tema es si ustedes están dispuestos a poder difundir con mayor claridad, por así decirlo, en el mismo aeropuerto, quién fue el comodoro Arturo Merino Benítez, porque la verdad las cosas es que si hay algún espacio por ahí donde dice, es muy reducido y nadie se preocupa de ese tipo de cosas. Entonces, justamente produce este tipo de situaciones y también genera que finalmente nosotros, los chilenos, desconozcamos cosas que finalmente son importantes. De hecho, ayer aprobamos en la sala una iniciativa de la comisión, o que nace en la comisión de educación, justamente para que no solamente se pretenda en la enseñanza básica y media educación cívica, sino que también educación de carácter ciudadana. Y yo creo que este tipo de cosas van en ese sentido. Entonces la pregunta va por ahí, si ustedes como personalmente y como organización, ¿no es cierto?, están dispuestos a poder fortalecer esa imagen para efecto de que también la ciudadanía pueda tener conocimiento y los que ocupan permanentemente el aeropuerto sepan quién era el comodoro Arturo Merino Benítez, porque en realidad uno toma los aviones pero no tiene idea por qué lleva ese nombre. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Telier. Bueno, buenos días, mucho gusto. Yo creo que ha sido muy interesante la reseña que nos han entregado. Yo algo conocí a Arturo Merino Benítez y fue por respeto a él que no se legisló antes respecto al cambio de nombre del aeropuerto. Ahora hay una cosa curiosa en esto. Hemos invitado a expertos en Arturo Merino Benítez, pero a nadie experto en Pablo Neruda. Porque resulta que ahí tenemos un nombre universal. Y lo que nosotros planteamos, que queremos que alguien conocido universalmente como Pablo Neruda tenga un lugar en la puerta de entrada o de salida de Chile, que es el aeropuerto actual Arturo Merino Benítez. Y yo tampoco estoy por desmerecer la figura de Arturo Merino. Entonces, creo que se ha abierto esta nueva posibilidad de discutir el nombre del aeropuerto, y a mí me gusta mucho el compartir los nombres de dos terminales. Y yo creo que poniéndole a una parte Pablo Neruda, la gente se preguntará por qué Merino y Neruda. Todos van a decir, Neruda, pero ¿quién es Merino? Y creo que le haría bastante bien al país que esa fuera una cara que se muestre universalmente. Porque Chile es conocido afuera por Pablo Neruda. Y Pablo Neruda no tiene en Chile algo de mucha significancia. No, hemos sido bastante ingratos con él. Y yo voy a solicitar de todas maneras, aunque cuando hablan de Neruda parece que todos lo conocemos, que invitemos a alguien que nos hable de Neruda en esta comisión. Gracias, presidente. Muy bien. Le vamos a ofrecer la palabra a nuestros invitados para que contesten las preguntas. Por favor, les quiero aclarar que nos quedan exactamente 6 minutos para cerrar esta sesión, porque ya nos están llamando a la sala donde partimos a las 10:30. Súper cortito. Por favor. Manuel Ábalos Prado fue uno de los 2 aviadores que viajó a Francia para formarse como pilotos. Y eso fue en el año 13.
Él falleció en el año 19 por un problema, por un tifus. Y la escuela de aviación, que era la escuela de aeronáutica militar que existía en ese entonces, fue bautizada con su nombre. En el 40, por ahí. Creó la escuela, fue Él el primer creó- instructor y fue, director. fue el primer director, pese a que no había, por decreto no había sido nombrado él, sino que porque él era un capitán. Entonces, Merino no lleva el nombre, obviamente, de la escuela porque él no fue el formador de esa escuela, sino que fue el formador y el artífice de la institucionalidad aérea total. Ese es el punto. El punto 2 de Maya, no sé si Alberto le puedes contestar. Bueno, tenemos grandes mujeres aviadoras como doña Margot Dualde, La Graciela Cooper. la Graciela Cooper, etcétera. Podría perfectamente, a lo mejor en algún minuto, pero su pregunta era otra. Tenía que ver con, si mal no recuerdo, con el tema del reconocimiento de... No, de los dos terminales. Sí. Esa es una idea discutible. No sé si tenga mucho sentido práctico en términos de que para la gente no va a ser, a lo mejor puede ser un poco confuso. No sé, ese es un tema que la verdad no tengo mucha opinión al respecto. Lo que sí yo entiendo, y quisiera aprovechar de esto para responder un poquito a lo del diputado Cort. No es que nosotros estemos diciendo que usted, diputado, está denigrando o menoscabando. No, en términos prácticos, cuando el hombre está en la cumbre del Everest, a donde usted lo ponga y le quiera rendir el homenaje, lo va a bajar del lugar. Eso no tiene... Es como un principio matemático, digamos. Está en el principal aeropuerto del país, si usted lo saca de ahí y lo lleva a cualquier otro lugar, por mucho que le quiera rendir homenaje, no va a ser lo mismo. Eso es verdad. Y desde esa perspectiva, el término de Pablo Neruda en ese aeropuerto, por lo que dice el diputado Tellier, es muy comprensible. Sin embargo, la figura de Neruda es una figura mucho más universal. Por lo tanto, no puede Merino Benítez competir ni en popularidad, ni en conocimiento, ni en ninguna de esas cosas con don Pablo Neruda, que es un monstruo de la literatura universal, ¿no es cierto? Entonces, a Neruda le puedo poner a una montaña, a una ciudad, a una avenida, a lo que yo quiera, prácticamente, porque su universalidad, la universalidad de su arte es tremenda. La de Merino Benítez es esta, confinado a esto. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Perdón, y simplemente para terminar, y quiero en el fondo comprometer el trabajo del Instituto de Investigaciones, que se ha preocupado, como les dije, hace 32 años, que se viene preocupando no solamente por tener un pionero, por tener un nombre, sino que ojalá no solamente fueran los nombres de los aeronautas o de los pioneros pilotos o quien haya sido, sino que tuviéramos chilenos escritores, escultores, pintores reconocidos en cada uno de nuestros lugares importantes. Los argentinos tienen esa capacidad y esa cualidad que yo les envidio. La semana del tanto, el día del tanto, siempre reconocen cada uno de sus prohombres y los mantienen como parte de su cultura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que no solamente poner una imagen de Merino Benítez, sino que tenemos que poner además abajo quién es este señor. Como bien dice el diputado Ratzinger, eso hay que hacerlo. Eso necesitamos de su cooperación, necesitamos de su ayuda, necesitamos dejar la figura de Merino Benítez donde está y ojalá generar otras instancias en que reconozcamos a otros chilenos también. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de ustedes, la exposición magnífica que hicieron y me voy a permitir unas palabras al cierre. Yo creo que no debemos dejar la figura de Arturo Merino Benítez donde está, porque donde está es el espacio de lo desconocido. Tenemos que divulgar. Yo creo que, claro, cuando nosotros estamos frente al Instituto de Investigaciones Históricas Aeronáuticas de Chile, yo creo que ahí el instituto tiene un debe en relación a su trabajo y a todo lo mucho que saben y a lo poco que se ha divulgado esto sobre una figura tan notable como don Arturo Merino Benítez.
Entonces, no lo dejemos donde está, porque donde está en este minuto es un nombre de un aeropuerto en el cual la gran parte de la ciudadanía chilena y de la gente que viene de afuera con mayor razón no conoce ni sabe de qué estamos hablando, y en ese sentido me sumo a las palabras del diputado Radkev, que nos hace un llamado de atención diciendo, por favor, alguien, y me parece que ustedes son los encargados de hacer presente eso. Y por otro lado vamos a recoger la propuesta que hace el diputado Tellier de invitar en una próxima sesión nuestra a personas que nos hablen de el contrapeso, porque hasta el momento hemos escuchado solamente... no hay contrapeso acá. Porque estamos frente a una propuesta que tiene el cambiar el nombre, y esa propuesta es la que sobre la cual tenemos que decidir. Y ojalá podamos ampliar lo máximo posible, porque necesitamos saber este impacto, lo que va a causar, si es positivo o es negativo, si esto va a costar dinero o no va a costar dinero. Tenemos que ser muy responsables y muy serios con esto. Por eso agradezco y valoro lo que ustedes están haciendo y la presencia de ustedes acá con lo que ha significado Arturo Merino Benítez en la historia de Chile, lo que significa y lo que va a seguir significando. Entonces, nos parece que hemos escuchado bastante bien quién es y cómo defender esta propuesta, digamos. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias a usted.